estamos aprendiendo del libro de Ruth? La actitud de Ruth, y nosotros vamos a aprender de esta historia las cosas que debemos hacer. De hecho, la palabra del Señor nos enseña lo que debemos hacer. Son principios instructivos sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿cierto? Amén. Así que vimos que se acostumbraba, déjame decirles rápidamente, se acostumbraba en Israel que cuando había un campo sembrado, era el tiempo de la siega, tiempo de la cosecha, los segadores tenían que cortar las partes del centro, pero tenían que dejar 4 esquinas del campo con espigas, porque los pobres iban a venir, e iban a recoger, y Dios había dicho que los pobres, ¿qué más? La viuda, el extranjero y el huérfano iban a recoger. Era una ley para los dueños de los campos, ¿no? Y vimos que esas esquinas Dios las preparó, las dejó para estas personas necesitadas, porque Dios tiene cuidado de los pobres, ¿no? Dios tiene cuidado de los huérfanos, del extranjero, de la viuda. Entonces, esa es la primera cosa importante que funcionaba, pero esto tiene una aplicación espiritual para nosotros hoy, ¿sí? Y Dios quiere llevarnos a través de su Espíritu Santo, nos va a guiar a esas esquinas que son etapas de nuestra vida, que representan etapas de nuestra vida donde nos sentimos ya sea como pobre o como huérfano, extranjero, etc. Y además hay una cosa importante, ¿no? El Señor dejó cada una de las letras de su nombre sagrado en cada una de esas esquinas para que nosotros seamos sustentados por su nombre, y Él ha dejado semillas espirituales en esas esquinas para que nos las apropiemos. Y también aprendimos que esas semillas son semillas de cebada o de humildad. Son lecciones que debemos aprender en nuestra vida para obtener un crecimiento espiritual. ¿Me explico? Entonces las circunstancias de nuestra vida difíciles en nuestro Señor tienen beneficio espiritual si nosotros sabemos sacar provecho de lo que Dios ha dejado ahí. ¿Amén? ¿De acuerdo? Ok, entonces vimos ya el Señor. Bueno, vemos la esquina primeramente del pobre. Hace 8 días vimos la esquina del extranjero. Hoy vamos a estudiar la esquina del huérfano. Pues no del huérfano. A ver, Vamos a estudiar hoy cuál esquina. Exactamente, la del huérfano. Y finalmente vamos a San Juan 14:18. Esta es la cita fundamental, la cita base, o que contiene el principio. Y quiero que lo lean, por favor. ¿Quién dijo eso? Jesús. No os dejaré huérfanos. Entonces, ya saben que hay un salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Pero aquí Jesús dice, no os dejaré huérfanos. Y entonces el Padre espiritual que iba a venir al Espíritu Santo, ¿no? ¿Amén? Muy bien, entonces, para poner, primeramente déjenme poner esto y luego voy a pedir aquí, voy a poner un cuadro aquí. Esto representaba entonces el campo, ¿sí? Y luego dijimos que íbamos a hacer una especie de círculo, ¿no? Entonces, y quedaban, ¿no? O arrojan las esquinas, ¿verdad que sí? Aquí había entonces grano, aquí había grano y aquí había grano. Entonces, cada una de estas esquinas representa cada una de las letras del nombre secreto. El nombre secreto se compone por 4 letras, que es una J, una H, una B y una H, ¿sí? Lo mismo que es Yud, Hei, Bab, Hei. Ok, entonces si ponemos aquí, entonces, en este lado tendríamos la Yud. Aquí tendríamos entonces la primera letra de su nombre, que es una H o una Hei. Aquí tendríamos entonces una Bab y aquí tendríamos una segunda Hei. Ahora vamos a ubicar aquí a las 4 personas que tenían acceso a cada una de estas esquinas.
Entonces, en esta letra de Yud encontramos a los ¿qué? A los pobres. Aquí tenemos a los pobres. Y esta esquina le correspondía a los pobres. Todo lo que quedaba ahí era recogido por ellos, era para su sustento. Luego tenemos en la Hei, que es el extranjero. Luego, esto lo tenemos al huérfano. Es J, extranjero. Okay. Bueno, entonces tenemos acá huérfano, ¿no? Voy a poner hermano, ese es huérfano. El huérfano. Y en la última esquina tendríamos entonces la esquina de la viuda. Perfecto. El huérfano. Entonces vemos que Ruth, la moabita, tuvo que ir a esos lugares. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el libro de Ruth encontramos símbolos y figuras que nos llevan a conocer al esposo celestial que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también en el libro de Ruth se aprenden principios que tienen que ver con el camino que debemos recorrer como cristianos, que habremos de crecer espiritualmente en la plenitud de Cristo. Sí, es una jornada espiritual y la meta final es que un día lleguemos a formar parte de ese grupo que será llamado la esposa del Cordero, la esposa espiritual del Cordero, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí algunos puntos importantes a tratar. Ok, esto es para no prender el otro proyecto, ¿de acuerdo? Primero. Ahora vamos a ver aquí 5 puntos. Déjenme ver. Bueno, sí. Punto número 1 es la frase de ve, hija mía. Voy a explicarles qué significa la palabra ve. Entonces, en el libro de Ruth 2.2 tenemos esto. Ahorita lo vemos, nada más apuntemos primero ¿me ayudas a darle? ¿Ya podemos borrar esto? ¿Quedó claro? Que esto representa un campo, ¿de acuerdo? Físicamente. Y que entonces los segadores podían segar aquí, pero no en las esquinas, ¿de acuerdo? Bueno, esto es, vamos a ver. Entonces, punto número 1, ve, hija mía. Punto número 2, la esquina del huérfano. Ok, vamos a ver un poquito. En cómo se cumple esta esquina, ¿no? ¿De qué nos sirve saber esto? Punto número 3, los significados. ¿Sí? Y en tercer lugar tenemos 4. ¿Sí? El pelícano del desierto. ¿De acuerdo? Sí. El siguiente es el búho de las soledades. El siguiente punto que sería el ¿qué? Sí. Y número 6. Vamos a poner un punto más, ¿de acuerdo? El pájaro solitario. Estas son representaciones, acuérdense. Ahora, ¿de dónde saco esto? Pues ahorita lo vamos a ver, todo está en la Biblia, ¿sí? Solamente vamos a poner la conceptualización, los puntos que vamos a tratar, y luego vamos a ver cómo son aplicables a nuestra vida. ¿Cuál es la lección que aprendemos de esto? Bendito nombre del Señor. Entonces, acuérdense que el punto es, Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, lo que significa es que estamos hablando de algo espiritual, porque la mayoría tenemos, bueno, yo ya no, tienen sus padres, algunos ya no tenemos, pues a nuestros padres, otros sí, todavía tengo padre, pero ya no tengo el otro. Ya no tengo a mi madre, pues, así que, pero estamos hablando de algo espiritual. Entonces, primero vamos a ver el punto número 1 y vamos a Ruth 2.2. Y entonces, ahí tenemos que Noemí
le da un mandamiento, ¿no? Porque más bien Ruth le hace una petición y Noemí, que es su suegra y que era además su guía, ¿no? Aquí en la tierra de Belén se convierte en su guía. Por eso Noemí es una figura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos dice, ¿no? ¿Digo? Ok, entonces, espérense después de... Dice así. Bueno, 1 y 2 dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso, y de hecho de la familia de Elimelech, que se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, ruégote que me dejes ir al campo, y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Esta es la frase que vamos a tomar, la última. Ok, ¿quién pidió ir? Ruth. Déjame ir, ruégate que me dejes ir. Y finalmente Noemí le dijo, ve, hija mía. Entonces esto tiene significado. La palabra ve, subrayen, en hebreo, es la palabra halak. ¿Sí? Subrayo. Esta palabra ve aquí. Fíjense, una sola palabra, todo lo que significa. Es halak, significa andar, avanzar. Significa avanzar, significa adelante, también significa ligero, significa ejercer, adquirir, significa ser seguro. Porque lo que le estaba diciendo a Noemí es, vas, pero ve segura, ¿no? Ve con un paso seguro de lo que estás haciendo. Esto es lo que significa, así que gracias. También significa caminar a prisa. O sea, no te detengas. Caminar a prisa es, camina de una manera firme, ¿no? Significa imitar. Es decir, tú vas a hacer lo que están haciendo, porque como ella era extranjera tenía que imitar lo que estaban haciendo los judíos, ¿no? Los pobres judíos que sabían exactamente lo que tenían que hacer, porque tenían práctica, pero ella apenas iba a ir. Así es que ve, ¿no? Imita, ¿sí? Significa correr. Significa crecer. Crecer. También significa frecuentar. Ven, hermanos, ¿por qué es importante que nosotros vayamos frecuentemente a los lugares donde el Señor nos ha puesto? Porque hay grandes lecciones para nosotros. Todas las circunstancias que vienen a nuestra vida tienen una razón y un propósito. Si todo viene de Dios, Dios quiere enseñarnos algo. También significa marchar y significa prosperar. La palabra marchar tiene que ver con un paso de soldado, ¿verdad? Es un paso disciplinado. Sabemos que cuando alguien marcha, ¿sí? ¿Han visto los desfiles de los soldados? Son un espectáculo. Por la forma, parecen uno, en la forma como lo hacen. Entonces habla de caminar disciplinadamente. Es marchar. Y también significa prosperar. La palabra ve también significa, estas cosas quiero que las mantengan en sus notas, ¿sí? Porque los vamos a mencionar en un momento. Significa apartar, alejar, salir, dejar. También significa separar y morir. Todo eso significa la palabra ve. Bastantes, ¿no? Entonces tenemos que entender que era más que una expresión. ¿Verdad que sí? Entonces ahora vamos a ver la esquina del huérfano. Un principio relacionado con los significados. O sea, vamos a tomar aquí la esquina del huérfano y vamos a ver la relación con los significados. Bueno, entonces, si vimos que al final significa apartar, alejar, salir, dejar, separar o morir, entonces Ruth, como pobre, como extranjera y huérfana y viuda,
fue a espigar cebada a las esquinas de los campos de un hombre llamado Boz. Y hemos aprendido que la cebada habla del grano de la humildad. ¿Verdad que sí? La cebada era el pan de los pobres. Y el trigo nos habla de exaltación y se relaciona con el pan de los ricos. Aquí estamos viendo entonces una lección también del doble tipo de pan, que es cebada y trigo. Entonces, el pan de la cebada nos habla del pan de la humildad. El pan del trigo nos habla del pan de la exaltación. Bien, entonces la tercera esquina de este diagrama se relaciona con la Vav de su nombre. Aquí hay una aplicación personal acerca del principio de la cebada en las cuatro esquinas. Número 1, acuérdense que el grano de cebada se encontraba en las cuatro esquinas, porque era grano de cebada. ¿De acuerdo? ¿Por qué motivo el Espíritu Santo nos lleva de tiempo en tiempo a cada una de esas esquinas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues Dios es el más grande de los maestros. Pero la pregunta es, ¿para qué nos lleva? Y este es el motivo que voy a mencionar, para alejar de nosotros o erradicar las naturalezas que ya mencionamos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el esposo de Noemí? Elimelech. ¿Y sus hijos? Malón y Kelión. Entonces, estos tres nombres representan naturalezas que tenemos. ¿Podríamos llamarlo defectos? Cosas que el Señor quiere quitar de nosotros. Por ejemplo, Malón. Bueno, primero vamos a ver Elimelech, ¿no? ¿Qué hay con Elimelech? ¿Qué representa? Representa la soberbia, la prepotencia, la ostentación. Entonces, lo primero que el Señor quiere llevarnos a esas esquinas es trabajar con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con estos aspectos en nosotros que nos hacen ser prepotentes. No le agrada al Señor. Y también quiere quitar la condición enfermiza, débil, gastada, de desmayo y de desaliento de Malón, porque eso es lo que significa Malón, ¿verdad? Significa desfallecer, desaliento. ¿Se han sentido desalentados algunas veces? Sentimos así como sin ganas de nada, desmayo. Bueno, y tenemos el siguiente, un hombre que es Chelión, y esto representa una condición marchita, de decaimiento, de desfallecimiento. Entonces, estas son cosas que el Señor quiere trabajar con nosotros. ¿Quedó claro? ¿Para qué nos lleva entonces el Señor a las esquinas del pobre huérfano viudo extranjero? Para tratar con estos tipos de naturalezas que hay en nosotros, ¿no? Vemos que Noemí, siendo un tipo del Espíritu Santo, de tiempo en tiempo nos va a hacer visitar la esquina del huérfano, en este caso, con el propósito de colocarnos en una posición de soledad. ¿Oyeron esto? La esquina entonces del huérfano es una condición de soledad. Y nos da la oportunidad de que en medio de la soledad nosotros encontremos de una manera más íntima una relación con Jesús. Porque ¿a quién vamos a recurrir? Saben ustedes que hay soledad en nuestro corazón que no puede llenar nadie. A veces estamos llenos de personas, convivimos con mucha gente, pero nos sentimos solos. ¿Eso ha pasado? Porque la soledad está en el corazón, está dentro de nosotros. Y lo que el Señor hace nos está llevando a la esquina del huérfano para que experimentemos esos momentos de soledad y nos demos cuenta que solo hay uno que puede llenar eso. Es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso vamos a hablar ahorita un poquito acerca de el pelícano del solitario pelícano del desierto, el búho de las soledades y el pájaro solitario. Estos son tres ejemplos que utilizó el rey David para manifestar cómo se sentía él, ¿no? Lo vamos a ver en un momento, ¿de acuerdo? Pero primeramente vamos a establecer de qué se trata esta experiencia. Bueno, ¿por qué nos conduce el Señor a una experiencia de soledad? Para aprender total dependencia del Señor. ¿Qué es un huérfano? Pues depende, ¿no? Ya de alguien, ¿no? De la benevolencia, ¿sí? De los demás. Hace algún tiempo, el lugar donde viví antes, les he comentado una experiencia, ¿no? Uno tiene en la vida tantas experiencias, pero recuerdo que muy cerca de la casa de ustedes, donde yo vivía, más o menos como a unas
4 manzanas. Había una pareja joven, tenía 4 hijos. Y ellos eran pobres. Bueno, nosotros somos pobres, pero ellos eran más pobres. Entonces nosotros los veíamos y se esforzaban los padres, pero eran pobres. Gracias a Dios tuvieron ahí su pequeño terreno. Pero un buen día, uno nunca sabe cómo viven las personas, hubo un pleito ahí entre ellos. Se los he comentado, ¿no? Un pleito muy fuerte, ¿no? Y llegaron a los golpes, el matrimonio llegó a los golpes. Y después fue tan fuerte el asunto, y después nos dimos cuenta que había habido un muerto. Y se pelearon tanto que pues nos enteramos que el esposo pues mató a la esposa a golpes, pero no sé de qué manera él tenía un puñal clavado. El chiste es que llegó la ambulancia, y sí es un verdadero desastre, y nosotros estamos impactados con lo que había pasado. El punto es que obviamente ella terminó en el cementerio y él en el reclusorio, y sus hijos quedaron a la deriva. Y había uno pequeñito en aquel entonces. Y entonces yo recuerdo que los vecinos en Los Reyes se juntaban para comprarle sus juguetes. De cierta manera quedaron huérfanos. Y así crecieron hasta la fecha. Pues ya crecieron, ya es gente adulta. Pero siempre se me va a quedar marcada esa situación. Y entonces había en el corazón de los que vivíamos alrededor de ellos, había algo muy especial por ellos. Porque vimos todo lo que sucedió, ¿ven? Bueno, entonces un huérfano es alguien que tiene en un momento dado total dependencia de alguien. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios al llevarnos a la esquina del huérfano? Que aprendamos a depender de Él. Así que el Señor por ahí destruye de repente esa capacidad de nosotros que dice, yo puedo, yo lo voy a hacer todo. Acuérdense, sin Dios no podemos hacer nada. Tal vez tengamos el trabajo, tal vez tengamos la capacidad de inteligencia, pero si Dios nos pone en una cama de enfermedad, ¿qué creen? Aunque querramos, no podemos. Entonces todo depende de Dios. Él nos da la fuerza, nos da la inteligencia, Él pone todas las situaciones para que podamos subsistir. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, el Señor nos enseña a no tener dependencia de las personas, a no depender de los lugares, de las situaciones, y tampoco depender de nuestras propias ideas, ni de nuestras capacidades, ni de nuestras habilidades. El Señor nos enseña que debemos aprender a depender totalmente de Él. Esta es la razón por la cual el Señor nos pone en la esquina del huérfano. Aleluya. ¿Está claro? El Señor dice en su palabra, no estribes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia inteligencia, es lo que dice el Señor, ¿no? Ahora vamos a ir a la cita donde menciona 3 tipos de pájaros, ¿de acuerdo? Vamos al Salmo 102. Vamos a encontrar la cita bíblica donde menciona estos 3 tipos de pájaro que están relacionados con 3 tipos de soledad. Gracias a Dios. Ahora fíjense, si ustedes leen en la parte de arriba, dice, oración del pobre, cuando estuviera angustiado delante de Jehová, derramare su lamento. ¿Lo leyeron arribita? Y luego entonces explica aquí, ¿no? Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti, no escondas de mí tu rostro, en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, el día que te invocare, apresúrate a responderme. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón fue herido y secóse como la hierba. Por lo cual me olvidé de comer mi pan. Imagínense. Dice, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el terrado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí, hace contra mí conjurado. ¿Ya vieron? ¿Cómo se asemeja el salmista? Como el pelícano del desierto. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿ustedes conocen un pelícano? Y aquí la palabra desierto tiene que ver con un lugar de soledad, porque pues no todos habitan en el desierto. Lógicamente, cuando hablamos del desierto, estamos hablando de un lugar solitario, porque además pues no es habitable, ¿no? Aleluya. Ahora, la palabra hebrea para pelícano es la palabra cat. Cat. C-A-A-T. Es doble A. Cat.
Esa es la palabra hebrea para pelícano y significa cavar, significa excavar, significa sacar con un cucharón. Así es como, ya saben cómo es. Los pelícanos son muy peculiares porque su buche precisamente parece un cucharón, ¿verdad que sí? ¿Y para qué sirve su cucharón? Para almacenar alimento. Y su buche, pues, también significa como un hueco en la roca. Esto es lo que significa la palabra pelícano. Ahora, ¿qué significa la palabra desierto? Como el pelícano del desierto. La palabra es midbar. Significa hablar. Fíjense, desierto significa hablar. No solamente en la dimensión de que como un desierto árido, pero también habla de un lugar donde hay mucha vegetación. ¿Sí? Estás en dos dimensiones, ¿me explico? Desierto se refiere a un lugar donde es seco y árido, pero también se refiere a un lugar donde ha crecido tanto la vegetación irrestricta que no hay manera de que tú puedas entrar ahí. Significa discurso, palabra. Fíjense, desierto también significa declarar, significa respuesta. Es importante que entendamos entonces, hermanos, que esto de el pelícano del desierto tiene que ver con la capacidad para hablar. En los momentos de soledad, aquí el punto es cómo hablamos cuando nos sentimos mal. Significa proclamar, pronunciar, responder. Dios nos ha dado la grande bendición de una lengua. Había un canto que cantaba cuando era, ya tiene chico, ya era muy chico, y cantos que se han dejado que son tremendos, pero ese canto, decía algo así como, su rugir le has dado a los vientos y a las aves su canto sonoro, y a los hijos de Adán el tesoro de una lengua que exalte a su Dios. Dios nos dio la capacidad de hablar para expresar las alabanzas. La gratitud por todo lo que Él nos da. Lamentablemente el hombre utiliza su boca para expresar maldiciones y cosas, murmuraciones y quejas cuando viene una situación complicada. Entonces, significa responder. ¿Cómo respondemos a Dios cuando nos lleva a situaciones de soledad? La esquina del huérfano es una oportunidad única para probar lo que ha de expresar nuestra boca. Ahí vamos a darnos cuenta, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y tú puedes saber cómo es una persona por la manera como habla. ¿Cómo vamos a reaccionar en estas épocas espirituales? Ahora, el pelícano es famoso por su boca de cucharón. ¿Cómo vamos a responder en medio de la soledad? Así que aquí en la esquina del huérfano vamos a tributar gratitud, vamos a tributar alabanza, adoración, o habrá quejas, murmuraciones, palabras de molestia, ¿sí? Ahora, una de las cosas importantes, debemos estar dispuestos a ser un solitario pelícano. Y aquí está mencionando el salmista, dijo así, ¿verdad? Como el pelícano del desierto. Hablaba de sus angustias y hablaba de que había ayunado, había dejado de comer tanto que dice que sus huesos, su carne se pegaban a los huesos, ¿no? Dice, mi vigor se ha secado y soy como el pelícano de las soledades. El pelícano del desierto, perdón. ¿Saben ustedes? En alguna ocasión les di una lección sobre María Magdalena y les dije que María Magdalena era como el pelícano del desierto. ¿Por qué? Porque ella supo almacenar en su buche todas las buenas obras que Jesús hizo por ella. Ella guardó todo lo bueno que Jesús hizo por su vida. Cuando la encontró era una mujer que tenía 7 demonios y el Señor la hizo libre. Y el Señor la liberó y le dio palabras de vida y fue una mujer agradecida. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, en un desierto de habladurías, ella tuvo la capacidad de sacar de su buche palabras de alabanza. Nunca se unió a los murmuradores. Ella aprendió a mantenerse firme en la verdad en medio de todo ese
ese mundo de quejas, ¿no? Y de murmuraciones. Fue el que gritaba a la gente, crucifícalo, crucifíquenlo. Se burlaban de él, ¿no? Así que aquí tenemos que podemos ser unidos a la naturaleza del Señor Jesucristo si estamos dispuestos a ser un solitario pelícano. Y vamos a guardar en el buche. ¿Saben cuál es nuestro problema? Y estamos trabajando con ello, que guardamos en el buche los recuerdos de todas las ofensas, de lo que nos hicieron, de cómo nos fue mal. Y entonces cuando vienen esas etapas, pues empieza a salir tanta queja, tanta murmuración, y se nos olvida todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Aleluya. Bueno, pero Ruth hizo una elección personal. Ahora quiero que vean esto. Se trata de hacer una elección personal. ¿Y saben qué hizo? Le dijo a Noemí, ay, acompáñeme, suegra, porque es que me da pena. ¿Cómo voy a llegar ahí sola? ¿O no tendría usted algunas personas que me escoltaran y vamos a ir ahí para que pues me presenten allí? ¿Eso hizo? ¿Cómo estuvo? Ella fue sola, ¿no? No, es que si no me acompaña no hago. Si no ora nadie, pues yo tampoco oro. Si no van a la iglesia, pues yo tampoco voy. O sea, no se trata de eso. Aquí se trata de tener elecciones personales. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que esto lo aprendí desde que era yo un niño, porque pues yo tenía 14 años. Yo lo aprendí a caminar solo con Dios, solo. Al principio, cuando era más chico, mi mamá siempre me llevaba y hacía mis berrinches, pero cuando yo conocí a Cristo, yo no necesitaba que mi mamá me llevara a la iglesia. Por eso a mí me asombra ahora con tanta facilidad que las personas dicen, ay, es que no puedo ir hoy a la iglesia porque no hay quien me acompañe. Es que si no va mi tío, si no va mi tía, si no va mi hermano, busquemos a Dios porque la salvación es algo personal. Tu amor por Cristo es personal. Así que Ruth no organizó una cuadrilla de pepenadores. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es eso? ¿Por qué? Pues ellos iban a recoger, ¿no? No. Ella fue sola y se juntó con ellos, a pesar de que de alguna manera no conocía a muchas personas ahí. Así que nosotros no debemos depender de lo que otros escojan o elijan, ¿no? O de lo que expresen o digan. Miren cuántas cosas tremendas hay ahora. Y vemos cómo hay un mundo de habladurías y de cosas y absorben a mucha gente, ¿no? Y de hecho, entre el mundo cristiano, hay gente que se dedica a desanimar a otros, ¿no? Y no vayas allí, no hagas esto, y aquel es así, y todo. Y nosotros escuchando todas las sandeces que muchos dicen. Escúchame, hermanos, esa es una cuestión personal. ¿Ok? No debemos depender de otros para caminar con Cristo. Y tampoco a lo mejor esperemos que nos acompañen. Muchas veces ni el esposo, ni los hijos, ¿sabes? Ni los padres, ni los hermanos, ni los vecinos. Esto es una cosa personal. Las esquinas son para aquellos que recogen semillas de humildad de una manera solitaria. Están ahí. A lo mejor no hay convivios ahí, pero es una decisión. ¿Pueden decir amén? ¿Está claro lo que les estoy diciendo? ¿Por qué motivo el Espíritu Santo nos lleva a estas esquinas espirituales? Acuérdense, son esquinas espirituales porque si andamos buscando así, físicamente no vamos a encontrar nada. Un día se me ocurrió decir en la iglesia donde estaba antes, había habido un culto tremendo en la noche y al otro día fui a orar y el siguiente domingo les dije, oigan hermanos, fue tan fuerte el culto el domingo en la noche, le dije yo, que cuando vine a orar, les dije yo, hasta cenizas había, pero yo hablaba de que todavía había fuego, ¿no? Y entonces una hermana andaba diciendo que yo había dicho que en la iglesia literalmente había hasta cenizas físicas, ¿no? Yo nunca dije eso. ¿Sí me estoy explicando? Dije que había cenizas porque todavía se sentía fuego. Dios me dijo, hermana, eso sí que dijo el pastor que el otro día no tuvo tremendo, hasta había cenizas así. Dije, no había cenizas físicas. Estoy hablando de esquinas espirituales, de experiencias personales. Amén. Bueno, ahora hablemos del pelícano, así grandes rasgos. Hablemos entonces del búho de las soledades, ¿sí? A ver, si alguien trae aquí internet, búsqueme las características de los ojos del búho.
y van a ver qué impresionante son los ojos del búho. ¿Sí conocen los búhos? ¿Saben que los ojos de los búhos son impactantes? Nada más quiero que me den algunas referencias en relación a los ojos del búho. Soy como el búho de las soledades. Dentro de las características que son más notables en los búhos son los ojos. Son unos ojos muy grandes y los búhos tienen una visión binocular. Es decir, sus ojos siempre están fijos en un solo lugar, aunque pueden girarlos, ¿no? 110 grados con cerca de 70 grados de visión binocular. Pueden girar la cabeza alrededor, incluso boca abajo, toda una asombrosa habilidad de su anatomía que fascina a la gente. Sí, tiene una visión binocular. Y otra de las características de los ojos de los búhos es que ven mucho más en la oscuridad que con la luz. Esa es su capacidad, pero tienen la capacidad de fijar su visión en las tinieblas y ver perfectamente bien. Porque podemos aprender de ellos. Son aves nocturnas, a la claridad de la luz no pueden ver ni 1 centímetro de sus ojos. Es decir, si hay luz, no son tan buenos para ver. Amén. Bueno, sin embargo, su visión, particularmente en luz baja, es excelente. Entonces, la lección del búho y está relacionada con la esquina del huérfano. ¿Por qué? Porque debe sobresalir ahí nuestra visión. Cuando estemos pasando por etapas de soledad, debemos ejercer la capacidad de nuestra visión espiritual, ¿sí? El solitario búho tiene una gran visión para ver en la noche, es decir, en la oscuridad y en las tinieblas. Y es poderosa la percepción de este búho en la noche. Por lo tanto, nos enseña que debemos nosotros desarrollar una visión espiritual cuando las situaciones son adversas. Amén. Cuando no vemos nada aparentemente con nuestra razón natural, a veces nos encontramos en circunstancias que a veces de veras no sabemos qué hacer. Es como si estuviéramos en medio de las tinieblas. Entonces es aquí donde nosotros debemos pedir al Señor que nos dé los ojos del búho. Y así como lo hizo Ruth en la esquina de la soledad, podemos convertirnos en un búho solitario en medio de la soledad, de la adversidad. Pongan sus ojos espirituales en Jesús, en el amo. ¿Saben en quién confiaba Ruth? Es lo que le dijo Noemí ciertamente, pero ella sabía que iba a ir a un campo de un hombre llamado Boz. Y Boz era una figura del esposo. Así que nosotros debemos aprender a poner nuestros ojos en el único en quien vale la pena poner los ojos. Aprendamos la lección del búho de las soledades. Él aprende, pero él fija sus ojos en un blanco, bueno, en un punto. Ahora, si se aprende y se vive este mensaje, no estaremos situados en el grupo de creyentes que ponen su mirada en otras cosas. Voy a repetir lo que dije. Si estamos aprendiendo este mensaje y lo estamos viviendo, vamos a dejar de pertenecer del grupo de creyentes que ponen sus ojos en otras cosas, menos a Jesús. Situaciones, circunstancias, lugares. ¿Saben ustedes que hay tanto problemática en el mundo de los creyentes y también afuera, ¿no? En que si la gente hace o no hace, que si la gente dice o no dice, en los sentimientos y pensamientos propios también, porque son tan traicioneros nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, e incluso hasta la diversidad de diablos y demonios. ¿En qué vamos a poner nuestros ojos? Muchas personas, por ejemplo, quien dice, no, es que mucha gente no va a la iglesia porque hay muchos malos testimonios. Sí es cierto o no, lamentablemente, a veces es cierto, pero aquí el punto es ¿a dónde ponemos nuestros ojos? ¿Quién ponemos nuestros ojos? ¿Saben ustedes que si ponen sus ojos en Jesús, van a encontrar a alguien que no tiene defecto? Él es perfecto. Si usted pone sus ojos en Jesús, Él no tiene falla. No, debemos aprender a poner nuestros ojos en Él.
Mateo 13, 11. Gracias, Dios. Sí, ¿y cómo dice? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no. Es decir, el Señor ha abierto los ojos de ustedes para que conozcan los misterios del reino. Mucha gente no entiende. Dios no les ha dado revelación. Ahora, ahí mismo Mateo 13, brinquen hasta el 16. ¿Cómo dice? ¿Ven? Bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Todos oyeron lo mismo. Todos oyeron lo mismo, pero no en todos produjo un efecto. Aleluya. Y estamos aquí, hermanos, gracias a Dios, porque Dios nos ha dado una visión. Y sabemos por qué estamos aquí. Y muchas personas dicen, bueno, tú sigues ahí, tú sigues de religioso. No, es que Dios ha abierto nuestros ojos a algo. Aleluya. Ahora, la gran importancia de tener ojos espirituales abiertos como el búho en esta esquina es que podamos conocer y saber ámbitos más profundos de Jesús, nuestro esposo celestial, que aprendamos más sobre los misterios del camino que nos llevan a crecer en este mensaje, en la perfección de Cristo, los misterios de cómo llegar a la casa de pan, los misterios cómo tener un encuentro más profundo con nuestro Señor y cómo finalmente llegar a la nueva ciudad. Que hay una morada, ¿no? A la cual queremos llegar. Queremos llegar a nuestra patria celestial y a una ciudad celestial. Y necesitamos ojos abiertos para conocer los caminos, también los peligros que hay en los caminos, y dirigirnos en un sendero correcto, ¿no? Aleluya. Así que Jesús dijo, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Quiero preguntarles, ¿se refería a los ojos físicos? Todos estaban viendo lo mismo. No se refería a los ojos físicos, sino a los ojos de sabiduría, a los ojos del entendimiento, a los ojos del conocimiento. Estos se encuentran en el interior del creyente. Es una condición espiritual. Que tú tengas los ojos del entendimiento abiertos es una condición espiritual interior. Por eso el Señor dijo, si tú entiendes, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Si comprendes, tienes sabiduría, bienaventurado porque puedes comprender. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces, oigan bien lo que les voy a decir. Nuestro contentamiento y nuestra paz se deben establecer en Jesucristo. Que tu contentamiento sea Jesucristo. Que tu paz sea Jesucristo, no las personas, porque pues muchas personas nada más quieren estar contendiendo, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Hay personas que están juntas y siempre están peleando. Y se hace un hábito. Ok, pero que nuestra paz se establezca en el Señor Jesucristo. Eso significa que tu mirada debe estar puesta en Jesús y en las cosas de arriba. Y entonces no centremos. No significa que no veamos, porque muchas veces vemos cosas y nos damos cuenta de muchas cosas, pero no debemos enfocar totalmente nuestra mirada ahí. De hecho, hay un principio que dice que tú te conviertes no solo en lo que comes, sino también en lo que ves. Los comportamientos de las personas influyen en nosotros. Pero por eso hay que tener cuidado en relación con esto. Y finalmente, permítanme con este último, el pájaro solitario. ¿Está bien? Voy a terminar nada más un poquito. El pájaro solitario. Entonces dice, ¿qué es Soy como el pájaro solitario? Estamos de acuerdo a lo que dice Salmo 102, 6 y 7, ¿cierto? Y un poquito más. ¿Ok? Y vamos a tomar un ejemplo, aparte de Ruth, de alguien que caminó de una manera solitaria. ¿Ustedes se acuerdan de Enoc? ¿Sí? Bueno, entonces, vemos que en Ruth 2:2 dice que ella caminó, y la palabra es
la. Son los mismos significados de ve. Ve, hija mía. Vamos a Génesis 5:24, y aquí habla de un hombre llamado Enoc. Pero ¿cómo dice? Caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios o porque le llevó Dios. Es la misma palabra aquí, caminó. Y en una ocasión, no recuerdo, o tal vez ustedes lo recuerdan, les di 6 significados de la palabra caminar. ¿No se acuerdan? Un día vimos sobre las 6 maneras como caminó Enoc y por el significado de la palabra. Pero Enoc fue como un pájaro solitario. Él procedió propiamente de una manera personal en su camino con Dios. Él decidió unirse cada día a Dios. Ahora, ¿qué dice? Que caminó Enoc, ¿qué? ¿Con Dios? Cada día de su vida. ¿Cuántos años vivió Enoc? ¿Cuántos años vivió? 300. ¿Ahí le dice su Biblia? ¿Qué? 365. Gracias. O sea, 365 años. El equivalente, ¿cuántos días tiene un año? Está duplicado a años. Todo ese tiempo caminó con Dios. ¿Cuántos años llevamos caminando con Dios y ya nos cansamos? ¿No? 365 años caminó rectamente. Ahí no se dice que había iglesias y que había, no sé si caminó, porque estamos hablando del principio. Y la Biblia dice en el libro de Judas 1:14 que que Enoc era un profeta. Si alguien puede buscar Judas, nada más tiene un capítulo, versículo 14, dice que Enoc era un profeta. ¿Sí o no? Y uno dice, wow, y ahí dice que era séptimo, ¿no? Séptimo de Adán. A ver, léanlo. Es decir, que buscaran Judas, versículo 14. Ahí está. De los cuales también profetizó Enoc. Entonces, ¿era un profeta o no? Y luego, ¿qué más dice? Era el séptimo desde Adán, es decir, la séptima generación. Por lo tanto, tenemos que entender que ni estaba poblada toda la tierra completamente, ni había tantas cosas. Sin embargo, tenemos aquí un hombre que en esa época caminó solitariamente con Dios y fue tal su forma de agradarle a Dios que dice que lo arrebató. ¿Qué les parece? ¿Qué significa caminar solitariamente como Enoc? Pues que él no esperaba que lo animaran. Y déjenme decirles que yo también muchas veces necesito motivación. Que alguien me diga, pues adelante, ¿no? No, pero él no necesitó. Él era un caminar continuo, sin cesar. Él buscaba la verdad. Él nunca permitió que alguien influyera en sus elecciones. ¿No? Él no dijo, pues voy a esperar a que otros busquen la santidad, la rectitud, la obediencia a Dios. Yo creo que caminar con Dios, hermanos, va más allá de que, es que si no hay un grupo que me anime, es que si no hay una convención que me anime, pues no, espérenme, Dios es más que una convención. Si yo busco a Dios, y miren, estoy hablando del caso de personajes en la Biblia que buscaron a Dios por encima de lo que otros decían. ¿Qué otros sí buscan a Dios o no buscan a Dios? Si otro levanta a Dios o no levanta a Dios, ese es su problema. Yo voy a levantar el nombre del Señor, no. He sido llamado por Él. Y muchas veces voy a aprender a caminar en forma solitaria, pero yo tengo que tener decisiones correctas, aunque nadie me esté picando para hacer las decisiones correctas. ¿Qué les parece? Hermano, Dios me ha llamado a santidad. Y si otro no busca la santidad, que ese es su problema, ¿no? Yo puedo buscar la santidad. Rectitud, y si alguien hace cosas chuecas, pues ese es su problema. Yo tengo que buscar tener rectitud en las cosas que yo hago. Si otro es desobediente a Dios, pues ese es su problema. Pues yo voy a desobedecer al Señor. Yo voy a obedecer al Señor. Entonces, ¿quedó claro esto? Contésteme, ¿sí suena claro? Quizá nuestra lección impersonal, hermanos, de verdad.
Hay personas que tienen sus propios criterios que arrastran a otras personas, ¿no? Les voy a repetir rápidamente, ¿tengo tiempo todavía? Ok, no, pues ya no me queda tiempo, entonces mejor nada más les digo esto. Les iba a decir que uno de los nombres del anticristo es inicuo, y sí significa, pues es sin ley. No acepta ninguna ley. Y el primer nombre de él es el hombre de pecado. Y eso significa que él es en sí, por naturaleza, pecado y promueve el pecado. Entonces, hay muchas personas que promueven rebeliones y que promueven cosas, pero yo tengo la capacidad de poder decidir. ¿Amén? Poder caminar aparte. Así que Ruth fue sola a espigar la cebada, como un pájaro solitario. En el caso de Enoc, Dios lo llevó porque había aprendido sus lecciones. Así que conforme a la lección de esta mañana, tenemos que aprender las lecciones que la Bab de su nombre pone nosotros en la esquina del huérfano, y tomemos todo tipo de semillas de humildad. Estas épocas de soledad pueden ser épocas hermosas, y lo que voy a hacer y lo que debemos hacer es expresar gratitud y alabanza, levantar su nombre donde Él nos ha puesto. No tengo ganas de hacerlo, no importa, hay que hacerlo. Porque ahí involucramos la obediencia. ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien? Entonces termino con esto. Tengamos la mejor actitud que podamos en cualquier situación que enfrentemos. Tengamos la mejor actitud que podamos en medio de la situación que enfrentemos. Aleluya. Así es como vamos a obtener espigas, semillas de cebada. A Dios sea la gloria. Vamos a ponernos